Vamos ahora a Efesios 4 como parte de nuestra enseñanza. Vamos a leer primero el Efesios 4, 11 a 16. Esto es una parte, aquí el apóstol Pablo, apóstol Pablo escribía, él dio a algunos el ser pastores, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En Bueno, hace años, cuando mi familia vivía en Woodstock, Illinois, una zona rural de Illinois, tuve una experiencia un domingo por la tarde que, bueno, no me voy a olvidar. Habíamos acabado de llegar de la iglesia, yo me había sentado en mi sillón, me había acomodado para ver el juego de fútbol. Entonces sonó el teléfono, en la época antigua de los teléfonos de que se ponían en la mesa, y era Ken Stewart, uno de mis mejores amigos. Y Ken era un granjero que tenía una finca de vacas lecheras en un pueblo justo al norte. Y él me llama y me pregunta, mira, ¿puedes venir a la granja por un momento que necesito que me ayudes? Y él dijo, sí, claro, ya voy para allá. Entonces en camino me estoy preguntando, bueno, ¿y qué será lo que necesita? Entonces cuando llegué, voy al establo y ahí veo que está él y veo una vaca amarrada a un poste y la vaca está gruñendo y en dolor. Sé que él me dice que la vaca está pariendo, pero el becerro está atrevecido y que dice que el becerro está atascado. Entonces yo le pregunto, ¿qué significa atascado? Y lo único que yo veía de la parte de atrás de la vaca eran las patas del becerro que ya se veían, que habían salido de la vaca. Entonces yo le pregunto así nervioso, ¿qué quieres que haga yo? Y él me dice, bueno, yo quiero que me ayudes a jalar a sacar, a sacar el becerro. Y ahí, bueno, me vino un sentimiento de terror y me doy cuenta de que Ken tiene unos guantes plásticos hasta los hombros puestos. Entonces dice, yo voy a meter la mano para sacar el becerro y tú jala la cuerda que le tengo amarrada a las patas del becerro. Y yo le digo, tú estás loco. Y él me dice, jala. Entonces yo, bueno, jalo. Entonces él me dice, no estás jalando, dale duro. Entonces pongo los pies para agarrar impulso contra la cerca y ahí jalo y nada está pasando. Y le digo, pero voy a matar a la pobre vaca. Entonces viene Kenny y me ayuda y los dos estamos jalando, pero nada que sale el becerro. Entonces, y además los sonidos de la pobre vaca parecían algo de otro mundo, el dolor tan agudo. Entonces Ken me dice, mira, solo queda una cosa por hacer. Entonces él agarra en su camioneta, la retrocede a la vaca y yo estoy pensando, no hay ninguna manera que esto es lo que va a hacer. Pero entonces efectivamente amarró el cordón que tenía, la cuerda que tenía alrededor de los becerros, la amarra a la camioneta al otro lado. Entonces dice, mira, voy a tener que sacarla con la camioneta. Cuando empieza a salir el becerro, tú la agarras, la volteas para quitarle todo el flema y toda la mucosidad que tiene. Y yo estoy diciendo, pero vas a matar a la vaca. Bueno, me dice, no, necesitamos los becerros para sostenernos, así que tenemos que hacerlo. Eventualmente nació el becerro, la vaca bien, todo salió bien. Pero entonces cuando llego a mi casa, después de todo este episodio, me pregunta mi esposo Gail, ¿qué fue lo que quería Kenny? ¿Por qué estás temblando de tal manera? Entonces yo cuento esto porque esto aplica a la iglesia local. Entonces, en la iglesia todos tenemos que jalar juntos para que el cuerpo crezca. Es un esfuerzo que tenemos que hacerlos todos unidos. Cada uno tiene que estar involucrado y unido en la iglesia para que crezca. Entonces, al igual que Ken y yo, todos juntos teníamos que jalar para sacar ese becerro, para sostener a esa granja lechera. También nosotros todos tenemos que jalar juntos para que la iglesia crezca, para que se sostenga, para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Ahora, como muchos sabrán, los ancianos nos invitaron, extendieron un llamado a Gail y a mí para que viniéramos y para yo entonces estar sobre el ministerio de pastoreo aquí de Lakeside. Y estoy muy agradecida por esta oportunidad, porque esto es un área que a mí me apasiona, el área de pastoreo. Entonces yo, al igual que todos los ancianos de Lakeside, nuestro deseo mayor es que ver a Lakeside crece de una manera vital, de una manera sana, con una vitalidad, un fervor espiritual. Y queremos crecer de tal manera que cada miembro se sienta cuidado, querido, se sienta animado en su crecimiento espiritual. Entonces, mucha gente tiene malinterpretaciones sobre lo que es el pastoreo de ministerio. Entonces lo que quiero es aclarar algunas malinterpretaciones sobre lo que es el ministerio pastoreo y lo que es y lo que no es. Entonces, lo que no es precisamente es que no solamente el estar uno contando cabezas en la iglesia, no solo un conteo de gente, no es una manera nada más de incrementar membresía en la iglesia, no es manipular a la gente a través de culpabilidad, intimidarlos o estarlos fastidiando, y no es una manera de controlar ni tener poder sobre la gente. El pastoreo de la gente de Dios, el propósito primordial es unir a la gente de una manera santa a través de doctrina y un amor profundo, un amor ferviente. Es uno metiéndose y haciendo vida día a día con la gente. Es llegando a conocer a la gente íntimamente, asegurándose que se sientan alimentados, que estén creciendo en la palabra de Dios, dando el ejemplo de lo que es vivir una vida santa. Y es protegiéndolos físicamente y espiritualmente del daño, del mal. Entonces, pastoreando a la gente de Dios es una responsabilidad primordial de la iglesia. Y cuando se hace con las actitudes correctas y las acciones correctas, la iglesia crece y se mantiene unida. Pero hay otra condición más. Tenemos que entender esta condición. Mientras que los pastores de la iglesia, ellos tienen la primera responsabilidad de lo que es el pastoreo, obviamente. Pero es la responsabilidad también de cada miembro de la iglesia hacer su parte como parte del cuerpo para administrarle a otros en el cuerpo en amor. Entonces, para crecer todos en amor. Entonces, en todo sentido, el pastoreo es un esfuerzo de equipo. Entonces, uno de los grandes modelos para lo que es el buen pastoreo de una iglesia se encuentra en Efesios, en lo que leímos el 11 al 16. Entonces, esta mañana me voy a enfocar en los versículos 15 al 16. Pero primero, antes de empezar, quiero darles primero un resumen, un breve resumen de lo que es el capítulo entero y el contexto del capítulo. Entonces, el tema principal del capítulo 4 es como nosotros como iglesia vamos a mantener la unión en el Espíritu. En este capítulo, el apóstol Pablo empieza rogándole a la iglesia que caminen, que vivan de una manera digna de la vocación con que habían sido llamados. Ahora, la palabra digna tiene una palabra raíz que como de una balanza equilibrada, que los dos lados están más o menos adecuados, proporcionados en su peso. Entonces, en el contexto, Pablo está hablando más de solo tener cierto valor. Él está teniendo un valor de acuerdo a la posición que uno tiene. Entonces las dos cosas están equilibradas. Por ejemplo, un opositor digno es un opositor que es más o menos es igual que uno. Sus habilidades, sus dones son más o menos iguales. Entonces, cuando se viene a una traducción espiritual, esto lo que significa es que el peso de nuestra práctica cristiana, nuestro caminar cristiano, tiene que igualar lo que es la práctica de nuestra doctrina cristiana. Entonces, nuestra vida práctica debería igualar nuestra posición espiritual. Entonces, versículos 2 a 3. En los versículos 2 a 3, Pablo nos dice cómo esto se manifiesta. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces Pablo se daba cuenta de que para caminar en una manera digna, los creyentes tienen que estar unidos no solamente a Cristo, sino al uno al otro. Y Pablo sabía que la iglesia se compone de santos, de hermanos que vienen de diversas raíces étnicas, sociales, culturales, hay muchas diferencias en la iglesia, pero su unión sólida, primordial, está en Cristo. Entonces, para decirnos la unión, ¿a dónde está la unión cristiana?
Vemos las características que unen a los cristianos en Efesios 4 a 6. Vemos las siete características, un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces aquí la unión. La unión no, está en estas características. La unión no se caracteriza en cualquier cosa, sino que está unida en esta doctrina, esta integridad doctrinal. Entonces, tiene que estar dirigida nuestra práctica hacia la verdad, la doctrina. Puede que tengamos otras diferencias secundarias, pero estas 7 características son las vitales, que son las que nos unen en Cristo. La unión verdadera no se puede lograr a menos que esté arraigada en una integridad doctrinal. En los versículos del 7 a 10, entonces Pablo ahora se mueve de lo que es la unión de los creyentes a lo único, la individualidad de cada creyente, diciéndonos que cada creyente se le han dado dones conforme se le han dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Todos tenemos estos dones que el Señor nos ha dado, dones individuales para cada uno. Pero vemos, entonces, pero lo que vemos aquí no estamos hechos en una línea de ensamblaje. Cada uno de nosotros tiene un don individual, dones de gracia para enriquecer a la iglesia. Y esto sabemos que se pudo hacer y se hizo posible en la victoria de Cristo en Calvario. Pablo entonces se refiere al hecho de que Cristo llevó cautiva una hueste de cautivos. El doctor Martin Luther Jones lo dice, que aquí vemos una imagen del Señor Jesucristo conduciendo su tren triunfal. Ahí está conduciendo y llevando él atrás al demonio, al diablo, al infierno, al pecado y la muerte. Estos grandes enemigos del hombre que habían tenido cautivos y esclavizados al hombre por tanto tiempo, ahora estos príncipes que habían controlado los cautivos, ahora ellos mismos son los cautivos que se están llevando. Ellos ahora son los esclavizados. Entonces, a través de la muerte de Cristo hemos sido liberados para servir a Cristo. Entonces nos trae ahora los versículos 11 y 16, donde vemos el modelo para un pastoreo eficaz. Entonces empieza ahora Pablo en los versículos 11 y 12 dándonos cada uno nuestras responsabilidades únicas, los tipos de responsabilidades que se nos han dado. Algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, sabemos que no todos estos oficios existen hoy en día, pero representan áreas de liderazgo en la iglesia. Y la función es de capacitar a los santos. Y nos debemos que dar cuenta que son los santos quienes son siendo llamados para servir y levantar y crecer la iglesia. Entonces eso nos devuelve, nos regresa ahora a lo que es la función del pastoreo en la iglesia. El rebaño de Dios se pastorea por los líderes en la iglesia que a veces capacitan a los santos para ellos pastorear, sirviendo y edificando y creciendo el cuerpo de Cristo. En los versículos 13 a 16 vemos 2 elementos cruciales en lo que es el pastoreo efectivo, pastoreo eficaz. Primero, tiene que tener una doctrina santa. El primer elemento de un buen pastoreo, la doctrina íntegra. Y segundo, un amor profundo por Dios y por los santos. Entonces Pablo después en los versículos 13 y 14 está lidiando con la doctrina hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del horror. Entonces aquí está hablando de lo que es la integridad doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Nuestra unión, nuestro crecimiento está construido sobre la verdad que tenemos en común.
Cuando una iglesia se divide, es porque hay la iglesia se ha apartado de la verdad de Dios. Se han apartado de lo que es el correcto conocimiento de la palabra. Pero la unión también se compone de conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, esto no es el saber de salvación. Esto no es una cosa intelectual. Esta es la experiencia que viene de tener una relación con Cristo. Y este es el conocimiento también que viene del corazón. Y va más allá de lo que tenemos entre las cabezas, sino que viene de la experiencia de vivir en obediencia, en amor al Señor. Entonces, vivir en obediencia. Entonces, de la verdad fluye la obediencia. Entonces, hay una unión profunda que nos motiva cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de las Escrituras. Entonces, podemos vivir esa verdad en nuestro caminar el día a día con el Señor Jesucristo y con otros creyentes. Entonces yo creo que en Lakeside hacemos muy buen trabajo en lo que es la prédica de la palabra. Estamos muy fuertes en esa, pero quiero enfocarme ahora en el segundo elemento, que es lo que es el amor. Aparte de buena doctrina, tenemos que tener un amor profundo por Dios y por los santos. Y esto es este aspecto del pastoreo donde yo me voy a enfocar hoy en día. Si vamos a crecer sanamente como cuerpo de Cristo, entonces tenemos que ser conocidos no solamente por buena doctrina sana, pero por un amor profundo. Entonces aquí en los versículos 15 y 16 es donde Pablo se enfoca en lo que es el amor. Y entonces este es el punto principal del mensaje hoy. Entonces de estos versículos 15 y 16, entonces Pablo nos resalta 3 beneficios de lo que es un buen ministerio de pastoreo. Estos beneficios son cuando el pastoreo es deliberado, con intención, cuando el pastoreo es regular, cuando el pastoreo es consistente. Entonces, estos beneficios impulsan a los creyentes a crecer en todos los aspectos en Cristo. Estos son los 3 beneficios. Entonces, es que la comunicación es deliberada, es intencional. Cuando el pastoreo se hace eficazmente en una iglesia, la comunicación es intencional y es muy deliberada. ¿Cuántos de estos han ido a buscar algo a la tienda? A buscar algo y usted está jurando que su esposa los mandó a buscar una cosa y resulta que no entendieron bien el mensaje. Entonces aquí la comunicación tiene que ser intencional, muy clara, muy deliberada. La verdad tiene que hablarse en amor. Y esto lo vamos a ver en relación a lo que es el pastoreo. Entonces aquí vamos a ver una fluidez espiritual en estos versículos y no queremos perdernos esta fluidez. Hay un contraste en lo que es las artimañas de los hombres que sale después. Empezamos con hablar la verdad en amor. Entonces empezamos con hablando la verdad en amor en el versículo 15. Y entonces eso compara con el 16, con el 14 que salía, de la doctrina, todo viento de doctrina, la astucia de los hombres, las artimañas engañosas. Entonces salimos de una falsa doctrina a una doctrina basada en amor y en verdad. Entonces los falsos profetas que hablan falsa doctrina, en comparación con ellos, los creyentes verdaderos hablan la verdad en amor. Entonces, hablan la verdad y esto lo que hace es, cuando nuestro pastoreo está en verdad, estamos comunicando íntegramente, estamos comunicando deliberadamente, entonces en verdad, en amor, entonces de eso sale la práctica que practicamos y estamos creciendo también como cristianos. Entonces, cuando hablamos de la palabra verdad, está hablando como un participio, como que estamos haciendo verdad en amor. Eso es crítico entender que las dos cosas tienen que estar juntas. Es manifestando la verdad en todo sentido de la palabra. Entonces no solamente diciendo lo que está en las escrituras, sino que lo estamos viviendo. Y entonces cuando lo hacemos con amor es que todo esto resulta en una vida que manifiesta la verdad en amor.
que una cosa fluye del otro. Entonces esto es la verdad lo que pasa cuando la iglesia crece de acuerdo a la progresión que se delinea en los versículos 11 a 15. Vamos a ver una progresión como la cosa. Si la iglesia se le da líderes dotados que proclaman el evangelio. Ellos proclaman doctrina verdadera, la verdad, para enseñarle a la iglesia. De esta manera los santos son capacitados para servir y levantar y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Entonces esto en vez también entonces produce una iglesia unida mientras los creyentes se solidifican en buena doctrina, en su experiencia, en su caminar espiritual con Cristo. Esto entonces a la vez también le da al creyente más sabiduría, más discernimiento para que entonces ya no sean sacudidos por las olas y las artimañas del hombre. Esto a la vez permite a la iglesia hablar la verdad en amor y crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces usted ve la progresión que una cosa conduce a la otra y todo termina en Cristo. Empieza y termina en Cristo. Entonces hay peligro para los que están en iglesias a donde hay buena enseñanza doctrinal, que es normal que nosotros entonces juzguemos lo sano de una iglesia por lo que se dice del púlpito, y no siempre eso está equivocado. Pero lo que sí digo, si una iglesia tiene una enseñanza superficial o liviana, no importa que tan buenas sean en otras áreas, no es una buena iglesia donde uno debería quedarse. El problema es que muchas veces nuestro asesoramiento de que una iglesia es buena si tiene buena enseñanza, eso es lo único que usamos para juzgarlo. Entonces, ponemos la característica de una iglesia, ser una iglesia sana y una iglesia que está creciendo en base a la prédica de la palabra únicamente. Pero estos versículos no nos permiten frenarnos nada más en la verdad. Entonces la marca, la señal de una iglesia que está en verdad creciendo no es lo que solamente la enseñanza, sino que si los que están oyendo la enseñanza demuestran su obediencia en el ministrándose el uno al otro. Acuérdense que el pastoreo se hace en palabra y en hecho. Eso tenemos que tener la verdad y el amor juntos en armonía. No podemos tener una iglesia sana y una iglesia que esté creciendo el uno sin el otro. Y entonces también podemos ir a los extremos. Podemos hablar la verdad, como ya estamos un poquito, pero no en amor. Eso es lo que se vuelve una iglesia legalista, una iglesia fría, una iglesia de corazones duros y todo lo que es doctrina y más nada. Y entonces la verdad, cuando se habla en ese tipo de ambiente, no tiene valor, porque lo que hace más bien es dividir y crea un ambiente de ira, de rencores, de discusiones, y no es un ambiente de amor. Pero entonces el otro extremo es una iglesia que todo es amor, pero se suprime la verdad. Entonces, el amor sin verdad es un engaño, es pecado y una infidelidad a Dios y a su palabra. Y entonces, ya también me asombra a veces que hay algunos que quieren tener el amor de hermanos, pero a cualquier costo. Y entonces sacrifican la verdad, sacrifican la honestidad, sacrifican todo por mantener un supuesto amor. Y eso es falso. Esto lo que hace eventualmente es desunir a la iglesia también. En la oración de Jesús, en el jardín, Jesús nos dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, pero Jesús nunca dejó afuera el amor del Padre, porque en el versículo, él dice en el 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pero entonces en el versículo 26, Jesús nos dice, yo les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús enfatizaba el amor y la verdad. Él le había dicho a los discípulos en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces ahí Jesús está hablando del amor de hermanos. También en Juan 14:17, ahí ahora la verdad, es decir, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede, porque no lo ven ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El espíritu de verdad. En 1 Juan 3:10, el apóstol Juan dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, eso no es de Dios, si no practica la justicia ni el amor. Pero en 1 Juan 5:2, ahí el apóstol Juan lo resume perfectamente. Esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, la obediencia. Entonces vemos que el amor y la verdad van siempre mano en mano. Entonces,
Mientras el liderazgo lo pastorea usted, usted pastorea a otros. El pastoreo se hace en palabra y en hecho. Y se hace a través de comunicación deliberada, comunicación intencional, mientras hacemos la verdad en amor. Nosotros lo practicamos. Entonces nuestra comunicación tiene que ser deliberada. El segundo beneficio de un pastoreo, un ministerio pastoreo efectivo, que no solamente que la comunicación es muy deliberada, muy intencional, pero se desarrolla el crecimiento en Cristo. Miren otra vez todo el versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, el crecimiento del cuerpo tiene a Cristo como su meta. Entonces, el ministerio pastoral no es que la gente me sigan a mí, pero que sigan a Cristo. Es para ayudar a la gente a crecer en Cristo. Pablo dice que seguir a Cristo es ayudar a la gente a crecer en Cristo. En Efesios 4:15, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y vamos a ver pronto que la iglesia se compara a un cuerpo y Cristo es la cabeza. Aquí el pastor John MacArthur nos dice, me gusta lo que él dice, al igual que el cerebro nos controla físicamente, el Señor Jesucristo es la fuente orgánica de toda vida y poder a su cuerpo, la iglesia, para crecer en su imagen, estar completamente sujeto a su poder, obedeciendo su pensar y su voluntad. Y es personificar las palabras que dice Pablo en Gálatas en 2:20. No soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Él es el que tenemos, en Él es que tenemos que crecer. En Efesios 2:21, estamos creciendo en un templo en el Señor. Segundo de Pedro 3:18. Nos llaman a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señores, amados, esto es donde las iglesias se desvían en lo que es su entendimiento de un ministerio pastoreo porque pierden las prioridades. Entonces no entienden en verdad lo que es la prioridad del pastoreo. Entonces lo vemos continuamente, que entonces cuando se viene un ministerio pastoreo empiezan con programas, estructuras, entonces empiezan con todo lo externo en vez de lo interno. Entonces el pensar es que bueno, aquí vamos a unir a la gente, vamos a hacer el edificio adecuado, vamos a tener un servicio más dinámico de alabanza, vamos a hacer una buena conferencia con buenos presentadores y no es que estas cosas sean malas en sí mismos, pero todos tienen su propósito. Todos queremos esas cosas, pero que no sean el fin de todo. Y sí me gustan buenas conferencias. Y entonces, como dice, no vamos tampoco a descartar ni desacreditar que estas cosas tienen su valor encima, pero el hecho es que las iglesias tratan de unir a la gente sobre cosas externas y cosas superficiales en vez de lo que es sagrado. Ahí es donde nos equivocamos. Si la meta de un buen pastoreo es para crecer en Cristo, entonces nuestra unión como iglesia va a venir de parecernos más a Cristo internamente, de implementar estructuras y programas externamente. ¿Y eso en qué se parece? Bueno, entonces, una vez que la gente va a empezar a manifestar las características que Pablo resaltó en Efesios 4:2-3, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, fíjense, aquí Pablo no está hablando de lo que es una unión institucional. Esto no es una cosa institucional. Él está hablando de una unión, de lo que está hablando de esas calidades internas que unen a todos los creyentes. Esto es ser como Cristo. Esto no es algo que el hombre pueda producir. Esto es el resultado del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando crecemos en Cristo, ¿cómo se ve eso? Entonces renunciamos a lo que es el yoísmo, empezamos a caminar en humildad.
empezamos a descartar el yo y empezar a caminar, pensar en otros. Entonces renunciamos a lo que es las asperezas y empezamos a caminar en gentileza, en mansedumbre. Renunciamos a lo que es la tiranía, lo que es el dominio que tienen nuestras agendas y nuestros propios itinerarios y empezamos a caminar con paciencia. Empezamos ahora a menos exaltarnos a nosotros mismos y no hablar mal de otros, empezamos más bien a soportarnos el uno al otro en amor, como dice, tolerarnos. La iglesia es unida, Dios es glorificado cuando vivimos cuando vivimos así como Cristo, cuando crecemos en Cristo. Y entonces, ¿cuántos ya han llegado? ¿Cuántos ya están en lo máximo y ya han llegado completamente conformes a la imagen de Cristo? No creo que nadie. Tenemos mucho que crecer todavía, amén. Entonces ahora el tercer beneficio de un ministerio pastoreo eficaz es, bueno, el primero siendo que la comunicación intencional y deliberada, desarrollamos crecimiento en Cristo, y ahora que la unión, el tercer beneficio es que la unión se profundiza. Entonces vamos a ver todo el versículo 15 aunque entonces 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, uniendo el cuerpo de Cristo es la meta primordial de un buen pastoreo. En los versículos 16 veamos cómo tenemos que adelantar para lograr esa unión. Y no es interesante uno darse cuenta que el poder para capacitarlos a uno y madurar en una iglesia madura y una iglesia que ama, no se encuentra en el creyente, ni en los líderes de la iglesia, ni en la estructura de la iglesia. Todo viene de Cristo, nuestra cabeza. Él es el que capacita y da todo el poder para todo. Todas nuestras habilidades, nuestro potencial para el crecimiento, todo viene como resultado del poder de Cristo. Ahora, esto no significa que nosotros nos vamos a sentar y quedarnos y no poner nada de nuestra parte y decir como que, bueno, voy a dejar que Dios lo haga y yo no me voy a preocupar de nada. Esto no descuenta lo que es el esfuerzo del creyente. Aquí en el versículo 16, el cuerpo está viendo ajustado y unido por la cohesión conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, el funcionamiento adecuado de cada miembro que produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cada miembro tiene su función. Entonces, lo que quiero seguir enfatizando es que el enfoque de Pablo es que es el crecimiento del cuerpo todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Claro, como creyentes tenemos que crecer como individuos, eso es obvio. Pero Pablo aquí lo que está enfatizando es nuestro crecimiento como iglesia. Entonces, ¿cómo es que todos estamos unidos? ¿Cómo se une toda la iglesia? Bueno, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, todo el mundo poniendo de su parte. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el énfasis en el don de cada miembro. Cada persona se le ha dado un don y cada uno de nosotros contribuye estos dones a la iglesia. Entonces, en comparación a lo que es mucha enseñanza de hoy en día, en cómo se crece una iglesia, la iglesia no crece por estrategias de mercadeo ni tendencias de ese estilo. Es el resultado de cada miembro de la iglesia usando sus dones en unión con otros creyentes. Necesitamos la iglesia. Nos necesitamos el uno al otro. Cristo es la cabeza, es la fuente y el poder de donde vienen todos los dones. Y cuando uno de nosotros está funcionando adecuadamente, entonces hay una unión entre la iglesia que la ayuda a crecer en amor. Esta metáfora que Pablo está usando se presta a una gran aplicación en vida práctica, en vida diaria.
Entonces el cuerpo humano, siendo algo tan detallado, es asombroso. Entonces el cuerpo humano tiene todos los sistemas biológicos, el sistema de esqueleto, de músculos, nervios, digestivo, endocrino, reproductivo, y dentro de cada uno de los sistemas hay hasta más partes individuales más complejos: huesos, tendones, ligamentos, sinapsis, nervios, órganos, ganglios linfáticos, cromosomas. Esos son solo algunos pocos, pero por muy detallados que sean todos estos sistemas, y todos los componentes de estos sistemas, todos dependen el uno del otro. Cada parte del cuerpo toca y está conectado con otra parte del cuerpo. Por ejemplo, el esqueleto funciona porque están pegados, porque está conectado a los músculos que lo ayudan a moverse y le dan fuerza. Los vasos sanguíneos trabajan porque hay un corazón que bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos. Uno respira porque los pulmones agarran aire para darle oxígeno a todo el cuerpo. Y un esqueleto no se puede parar en sí solo. Los vasos sanguíneos no funcionan sin un corazón y el cuerpo no funciona sin aire. Así es la iglesia. Tenemos una obligación el uno al otro, el uno hacia el otro. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y cada uno de nosotros tiene un don, un llamado para que el cuerpo funcione. Y cada parte del cuerpo de Cristo tiene que estar unido y tocando a otra parte del cuerpo. Nuestra fe necesariamente tiene que estar conectado, tiene que estar unido. Pero el problema es que esto va en contra de lo que es el pensar del mundo occidental. Nuestra cultura tiende a la tendencia a tratar de fe como algo muy individual, algo muy privado. Aquí ponemos énfasis en lo que es la decisión de cada quien de cómo va a practicar su espiritualidad, su independencia. Y hasta mismo hablamos de nuestra relación personal con Cristo. Entonces, es como que todo lo que está es motivando hacia la individualidad. Entonces, todo el mundo habla de que tengo mi relación, y efectivamente sí lo tenemos. De que cada uno tiene una relación personal con Cristo, eso es verdad. Venemos a Cristo uno a uno, individualmente. Cuando uno tiene una relación con Cristo, pero una cosa no niega la otra. Cuando tú tienes una relación individual con Cristo, tú tienes una relación con todo el cuerpo de Cristo. Una cosa tiene que ir con la otra. Cuando una iglesia se describe como alguien que es sensible al que está buscando espiritualidad, lo que generalmente lo que están diciendo es que alguien que está buscando un lugar donde se sientan cómodos y no tengan que venir a estarlo fastidiando, ni se sientan obligados a dar nada hacia ese lugar. Entonces, o la gente que ven a la iglesia como un lugar donde van a ver a que les llenen sus necesidades espirituales y a ver si tiene programas que uno se siente atraído. Todo es hacia el yo. Una vez yo me acuerdo, hace años, mi iglesia en Orlando. Entonces, como una entrevista, tenía una lista de esta pareja que entró a mi iglesia vieja en Orlando, y una lista preguntándome qué programas y qué ofrecíamos. Entonces, estaba preguntando qué podía hacer la iglesia para ellos. Y yo lo volteé y dice, bueno, ¿y en qué manera puede usted servir a la iglesia? Entonces, eso era como que esta gente se sentían casi ofendidos de que yo lo estoy preguntando en cómo ustedes vienen a servir, y ellos estaban casi como horrorizados de cómo es posible que me estén pidiendo a mí qué es lo que yo voy a hacer. Venimos a Cristo uno a uno, pero nuestra salvación es en unión. No podemos vivir como que si nosotros fuéramos únicos. Uno tiene una obligación hacia su hermano en Cristo. Y oí sobre la clase de Rick, de la clase dominical de Rick, y eso, que estamos en unión. Entonces tenemos que enfatizar que llegamos a Cristo individualmente, pero el caminar en Cristo es en unión como cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no funciona individualmente. Y todo el mundo tiene que estar enfocado en el otro. El cristianismo nunca nos enseña que es sobre Jesús y yo y más nadie. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos la presencia de Cristo en la tierra, su espíritu viviendo dentro de nosotros. Somos una expresión del amor de Cristo hacia nosotros y el amor entre nosotros.
Cuando nosotros como la gente de Dios tenemos relaciones verdaderas, en verdad de una intimidad espiritual verdadera y de ministerio, Dios trabaja. Ahí es a donde Dios trabaja. Cuando no hay ninguna conexión, ninguna unión de intimidad espiritual ni nada así entre la iglesia no funciona. Y tantas iglesias en verdad se olvidan, es como que descartan esta verdad tan vital, se tratan de crecer el cuerpo de Cristo a través de creatividad humana, ingenio, atrayendo o sea, tendencias espirituales, lo que está de última moda. Pero esta es la verdad, así es como cuerpo. El verdadero crecimiento, el crecimiento genuino, permanente, solo viene cuando nos sometemos en amor y en obediencia a nuestro Señor, a nuestra cabeza, a Cristo. Entonces, consecuentemente, damos nuestros dones de gracia a la iglesia a través de nuestro trabajo y nuestro servicio. Pero aquí nos da una advertencia Pablo en Colosenses 2:9, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y no unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, el resumen de estas verdades es que cada uno de nosotros tiene que ser unido a Jesucristo y fielmente usar nuestros dones en unión con otros creyentes para que la iglesia crezca. Entonces, al final del versículo 16, vemos, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, así como Pablo termina aquí. Esta frase en amor, entonces nos trae al principio del capítulo 4. Entonces, él está a donde le dice a la iglesia caminar de una manera digna de la vocación con que habían sido llamados. Soportándose el uno al otro en amor. Entonces vemos otra vez reiterando, el amor y la verdad nunca estaban aparte. Y además está en toda la Biblia. En Efesios nada más. En Efesios vemos 1:4, 2:4, 3:17, 5:2, 6:23. Todos estos están hablando de amor y verdad, amor y verdad, amor y verdad. Por toda la Biblia, y esto nada más el libro de Efesios. Entonces, si queremos funcionar como una iglesia en comunidad, tenemos que ser contribuidores de amor, no consumidores únicamente de amor. Tenemos que hablar la verdad en amor y vivir esa verdad en amor. Y eso es lo que causa que crezcamos en amor. Cuando Cristo nos llamó a la iglesia, Él no nos llamó un ministerio de autoservicio y para que fuéramos servidos. Él nos llamó a servir a otros como fruto de nuestro amor mutuo. Y estamos aquí porque Cristo nos ha hecho unos, para que nuestros dones entonces nos complementemos al uno a otro y podamos crecer juntos en madurez en Cristo, tanto en lo que entendemos y en lo que hacemos. Nunca debemos nosotros descartarnos a nosotros mismos en lo que es el proceso, de lo que es perder la vista, lo que es parte de la construcción, el crecimiento en la iglesia. Estamos llamados a pastorearnos el uno al otro. Y la iglesia crece y madura cuando cada uno de nosotros pone nuestras partes. Tenemos que estar unidos en el cuerpo. Y todo esto es algo tenemos que luchar todos, queridos. Da dolor, parte del corazón, que cuando Juan escribió Apocalipsis, la iglesia de Efeso, en Apocalipsis 2:4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso es trágico. En Éfeso, en esa época, ya el amor por el Señor ya se había perdido. Y ya entonces, cuando no hay amor genuino, todo es imitación, una imitación barata, falsa. Y esto era tan serio que Él les advirtió que si no se arrepentían, Él eliminaría la iglesia por completo. Yo oro que el Señor que eso nunca pase en Lakeside, que lleguemos a indiferencia o corazones duros o en desunión, desconectados. Mientras practicamos una comunicación deliberada, intencional, mientras crecemos
en nuestra imagen, en la imagen de Cristo, en nuestra búsqueda de Cristo, y mientras profundizamos nuestra unión el uno al otro, la iglesia va a crecer y Dios será glorificado. O sea, como cuando dije al principio, los pastores están, aquí los ancianos, nosotros los pastores estamos haciendo un esfuerzo para precisamente pastorear más eficazmente al rebaño. Aquí lo queremos hacer bien. Entonces nuestra meta es que cada familia sea conocida personalmente, sea alimentada en la palabra, que sea conducida en lo que es un caminar santo, protegido de daño. Pero para hacerlo lo tenemos que hacer todos juntos. Todos tenemos que estar jalando juntos. Tienen que ser todos nuestros esfuerzos combinados para que la iglesia crezca en todos los aspectos en aquel que es nuestra cabeza, Cristo, es decir, Cristo. Tenemos el privilegio de estar unidos a Cristo, todos. En el medio de nuestra diversidad, el Señor nos ha unido y todo esto no ha sido un accidente. El Señor de aquí nos ha puesto soberanamente. Él nos ha unido. Todos traemos dones de gracia individuales, únicos, y tenemos responsabilidades individuales y únicas. Entonces, y mi oración es que todos tengamos esa expectativa de poder dar y contribuir. Y yo oro que el Señor lo anime a que usted vea al buen pastor trabajando a través de usted, mientras usted descansa en su sabiduría y su gracia para ministrar al rebaño. No puedo ver ninguna manera mejor de una creyente pasar su tiempo que en el pastoreo de la gente de Cristo. No hay nada más importante que lo que uno hace por Cristo. Todo el resto se quema. Y yo creo que el señor Paul Tripp, esto nos da un resumen perfecto de lo que es nuestra meta en vida, nuestra responsabilidad en la iglesia. Y aquí él dice, su vida es mucho más grande que un buen trabajo, una esposa que lo entienda, hijos que no son delincuentes, es más grande que tener jardines bellos, buenas vacaciones, la última ropa de moda. La verdad que usted es parte de algo inmenso, algo que empezó antes que usted naciera y va a continuar después que usted se muera. Dios está rescatando una humanidad caída y las está transportando a su reino. Y progresivamente los está cambiando en su imagen y Él quiere que usted forme parte de esto. No hay nada más grande que usted pueda hacer con su vida que pasarla por la gloria de nuestro Rey Redentor y el avance de su reino. Y eso, señores, es lo que es todo el pastoreo. Eso es pastoreo en resumen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que podemos ayudar y amarnos mutuamente, porque tú nos amaste primero a nosotros. Y oro, Señor, que ese amor con todo nuestro ser, que este amor no viene de la carne, sino que viene del Espíritu, este amor. Y te damos gracias que tú nos has librado de la condena de nuestros pecados. Y ahora podemos seguirte en obediencia y podemos caminar en libertad. Oro mientras vivimos por ti, para ti, y mientras te servimos, que todos nuestros caminos sean dirigidos por ti, ordenados por ti, Señor. Y que tu Espíritu nos agarre los corazones y tus mandamientos sean una alegría para nosotros y que crezcamos en amor por ti, para ti y para cada uno de nosotros aquí, los hermanos. Que tú nos des el espíritu de amor y de verdad que nos enseña nuestro gran pastor, y mientras nosotros nos pastoreamos el uno al otro, que verdaderamente mientras lo hacemos, Cristo se vea en nosotros, que seamos una iglesia que haciendo verdad en amor y podamos reflejar la gloria de Dios. Y lo pido y pedimos que tú nos ayudes a crecer el cuerpo de Cristo y dándonos cuenta que a menos que tú lo crezcas, todo es en vano. Que nuestro pastoreo el uno por el otro, que cuando regrese nuestro gran pastor, Él nos encuentre a todos bien cuidados, el uno por el uno. Y que para que podamos ser dignos, Señor, de ti. Y oramos que todo esto lo logres para tu gloria y por el bien de esta iglesia. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo.